La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Y una vez más, y ya son 5, España está en la final de la Eurocopa. Está a la altura de los medios rusos, pasa al lado derecho sobre Pereira, constituido de extremo, en el ángulo izquierdo, ahora se va hacia la línea de gol, centra, sin parar. Todo lo que hacíamos después de salir del colegio es ir a jugar a la playa. Estaban 4 o 5 horas jugando a la playa todos los días. Yo en realidad de la playa pasé al Racing de Ferrol. And it required a calamitous error by the usually flawless Arconaga. Del subcampeón no se acuerda nadie. Tan que si somos, que si hacemos fiesta, que hacemos fiestas y le ganamos. ¡Mete el largo para Huiza! ¡Se ha final! ¡Final! ¡Se acabó! Pero sobre todo me siento muy orgulloso de ver las caras de felicidad de vosotros en estos momentos difíciles. ¡España es campeona de Europa! Como somos mejores, además le vamos a ganar. Lamine Yamal, por si quedaba alguna duda. Hoy por hoy Magazine. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Pasaron décadas de aquella primera victoria, tuvimos que caer, crear la maldición de los cuartos y enterrarla para siempre, y ahora quien hace historia es un niño, o casi un niño. Un chico de 16 años que empezó ayer a clasificar a España para la final de la Eurocopa. Es la imagen de todas las portadas, las de aquí y las internacionales. La del chaval que nació en Cataluña, después de que sus padres salieran de Guinea y de Marruecos para buscarse una vida mejor en España. Y ahora es él quien le da una mejor vida a España. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. La selección tuvo que remontar un gol que encajó en el minuto 8 y ahí apareció el carácter de todo un equipo, pero primero el de Lamine Yamal con un golazo de época. Enviado especial de la SER a la Eurocopa, Antón Meana, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Yo creo que todos los miembros de la selección son nombres propios en esta semifinal, pero es imposible no destacar lo de Lamine Yamal, que se convierte en el jugador más joven de la historia en marcar un gran torneo internacional, que está además asombrando de momento a Europa entera. Y qué gol, Ángels, ¿eh? El disparo de su vida, casi de la nuestra, delante de Rabiot, se prepara, apunta, busca la escuadra y el balón hace una parábola imposible y se cuela en la portería y en nuestra memoria. Un gol de videojuego, de dibujos animados, de un niño que tiene 16 años, cumple 17 el sábado, el día antes de la final, y que nos puso en la senda de la remontada después, como decía Sergio, de un inicio con susto, 0-1 de Francia, marcó Lamine Yamal, a los 3 minutos Dani Olmo, y España está en Berlín realmente por méritos propios. Decía esta mañana, escuchaban unas declaraciones al seleccionador que decía: ustedes no conocían a todos los jugadores, yo sí los conocía. Quien parecía tener confianza plena en ellos desde el principio era el propio seleccionador, a pesar de que ha ido a pescar prácticamente en todos los equipos de Europa para hacer esta selección. Sí, tienes razón, que es una sorpresa enorme. Él confiaba en ellos, les conocía y dijo que creyéramos en su equipo. Solamente dijo Romero en la SER que España estaba en el mismo escalón que las grandes selecciones de Europa. El resto decíamos que no, que nos iba a ganar Alemania, que nos iba a ganar Francia, que era mejor Italia, ojo con Croacia. Pues bien, una selección que había ganado mucho en la sub-21 con Luis de la Fuente se ha convertido en el equipo que mejor juega de Europa, y ahora nos queda lo más difícil, que es el domingo en Berlín. Veremos ante quién, rematar la faena y ser campeones de Europa otra vez. ¿En algún momento de ayer, Meana, viste amenazada la victoria de la selección? No. Bueno, igual un poco en el minuto 10 cuando marca Muani, y luego en la siguiente jugada parece que se va a quedar solo Mbappé, pero fue un partido distinto al de cuartos y realmente sufrimos un poco porque somos españoles, pero no hubo una amenaza real de Francia de empatar en el tramo final de partido, y te diría que prácticamente en toda la segunda parte. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a seguir en el abierto analizando esa victoria de la selección española en las semifinales de la Eurocopa. Mean, hasta dentro de un ratito. Hasta ahora, gracias, Ángels. Mientras tanto, vamos a ir con el tiempo, que ya recupera valores muy altos en el termómetro, con puntos que van a rozar los 40 grados. Adrián Cordero, buenos días. Buenos días, sí, e incluso se van a superar en puntos del sureste del país. Por ejemplo, en Murcia hoy esperamos una temperatura máxima de 41 grados. En total tenemos 16 provincias con avisos activados. Atención también, por ejemplo, al calor que podemos tener en el Valle del Ebro o en el este de Andalucía. Por ejemplo, en Granada o en Córdoba también hoy se rozarán esos 40 grados. Todo ello en una jornada de tiempo muy estable en general, salvo en el noroeste. Por allí una nueva borrasca afectará
esta próxima tarde a Galicia, a Asturias y al noroeste de Castilla y León. Y atención también a la situación en el archipiélago canario, porque por un lado llega una masa de aire cálido, pero es que además tendremos un importante temporal marítimo y de viento en esa parte del país. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Que ni nos impresionan los órdagos de Vox, ni nos sentimos presionados por las amenazas del gobierno. Solidaridad, toda. Chantajes, ninguno. Hoy al centro de la política vuelven los ultimátums en un asunto delicado, la política migratoria y los derechos humanos. Hoy el gobierno se reúne con las comunidades autónomas en Tenerife para intentar encontrar una solución negociada a la distribución de los menores migrantes, de los niños que llegan a España, pero no hay acuerdo y no parece que vaya a haberlo. Siguiendo esta reunión estará Nicolás Castellano. Nico, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Nico, las comunidades van a discutir la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería y cuántas lo apoyan o no, con la idea de facilitar esa distribución de los menores. Sí, además de la anfitriona, que estará representada por su presidente Fernando Clavijo, solo 7 comunidades acudirán presencialmente a la reunión de esta conferencia sectorial en Tenerife, que comenzará a las 5 de la tarde hora insular y que tendrá como previa la visita a uno de los centros de menores para que conozcan in situ la saturación de las islas. Estarán Andalucía, Navarra, Cataluña, Castilla-La Mancha y 3 donde el PP gobierna con Vox, que les amenaza con romper los pactos si dan su visto bueno al cambio de la ley para que los traslados sean ágiles y no arbitrarios, que son Castilla y León, Extremadura y Murcia. El resto de regiones participarán telemáticamente. A la cita convocada por Sira Rego acude también el ministro Ángel Víctor Torres, otro de los impulsores de la reforma de la Ley de Extranjería, para que la distribución de estos menores deje de depender de la voluntariedad cuando hay crisis puntuales como esta y pase a ser estructural y en base a criterios como que cuando se supere el 150% de las plazas de acogida en Canarias, Ceuta o Melilla, sea el Estado quien coordine el traslado rápido de estos niños y adolescentes a otras comunidades. De aprobarse la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, tal y como está redactado el borrador ahora mismo que se lleva a la reunión, habría que trasladar desde Canarias a casi 3.000 niños a día de hoy y de Ceuta a más de 200. Las organizaciones de defensa de la infancia migrante, como la Fundación Raíces, piden responsabilidad al Estado y regiones. Lourdes Reizábal es su presidenta. Les pedimos que recuerden que momentos como el de ahora se repiten a lo largo de la historia y a nuestras fronteras van a seguir llegando personas y entre ellos niños y niñas intentando salvar sus vidas. Y por ello las soluciones que se planteen deben ser viables, eficaces, constitucionalmente admisibles y sostenibles a lo largo del tiempo. España lleva casi 40 años recibiendo pateras y hasta ahora no se había avanzado en un texto legal como este para los traslados. Desde 2022, con Ione Belarra, se intentó fijar un cupo de distribución voluntaria de 400 niños cada año por el resto de comunidades, pero nunca ha funcionado, como hemos contado repetidamente. Por eso, esta propuesta de ley, Ángels, ante la que se retratará hoy cada comunidad autónoma. Nico, luego seguimos. Hasta luego. Hace días que les contamos las diferencias entre PP y PSOE sobre este asunto, aún más incluso dentro del propio PP, que se ha enfrentado a las amenazas directas de su socio en decenas de gobiernos, de Vox. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y si la semana pasada los populares pensaban que Vox no se atrevería a romper, eso, como la propia posición del PP que ha bailado, también empieza a cambiar, ¿no? Porque ahora crecen las voces que creen que Vox puede tumbar algún gobierno autonómico. Así es, aunque la tónica general en los territorios es todavía la incredulidad, por primera vez, como dices, hay cargos destacados del partido que creen que los de Abascal pueden atreverse a romper, si no los 5 gobiernos autonómicos, al menos alguno de ellos. En Comunidad Valenciana, por ejemplo, el PP alega que exceden ya el máximo de menores migrantes, pero hay otras comunidades con gobiernos de coalición con Vox donde se da por seguro que, aunque no haya pacto con el gobierno para un reparto obligatorio, sí se reubicarán menores desde Canarias de manera voluntaria, algo que supondría cruzar la línea roja de Vox. Hablaban así el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el de Castilla y León, Fernández Mañueco. Y no estoy dispuesto a aceptarlo ni a cambiar las decisiones que yo piense tomar porque Vox quiera lanzar un órdago. Castilla y León es una tierra solidaria, que nadie lo dude. Vamos a estar a la altura de esta situación que se está viviendo. La posición no va a ser muy distinta de lo que ha sido en otras ocasiones. A la espera de lo que suceda esta tarde en la sectorial, todos los ojos están puestos en Extremadura, donde sectores del PP creen que Vox podría romper de manera más sencilla y utilizar como campo de pruebas. Después de todo, los de Abascal solo tienen un consejero en el gobierno extremeño. Mariela, gracias. A vosotros. Mientras el PP discute un poco consigo mismo, ayer escuchamos aquí al presidente de Ceuta, Juan Vivas. Yo creo que el Partido Popular debería de apoyar esta reforma de la Ley de Extranjería. Mientras discute consigo mismo y con la presión de Vox, el gobierno dice estar decidido a seguir adelante. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Porque dice Moncloa que si el PP no tiene un plan alternativo, ellos van a llevar sí o sí su texto al Congreso, aunque lo hagan sin el apoyo del principal partido de la oposición que gobierna en 14 comunidades. Sí, el Gobierno insiste en que no habrá una solución eficaz sin la implicación del PP y sin una reforma de esa ley de extranjería que haga que el traslado a las comunidades sea automático y obligatorio. En la Moncloa apuestan por llevar al Congreso el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo de Canarias, haya o no votos suficientes para sacarlo adelante. Busca así el Ejecutivo aumentar la presión sobre los de Feijóo para retratarlos en una votación a finales de este mes y hacer un último intento para mover su posición, que Génova, dicen, se acerque a la postura de las comunidades que, como Canarias o la ciudad autónoma de Ceuta, sí están dispuestas al pacto. Ayer, desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno pedía al PP que no tema la reacción de Vox y rompa los pactos con la ultraderecha. Y le exigimos también al Partido Popular responsabilidad y altura de miras. Y sobre todo, una posición común. Ha llegado el momento de que el señor Feijóo rompa ya de una vez con la ultraderecha en este país. No hay plan B al acuerdo con el PP, decía también el ministro Ángel Víctor Torres, y es que el Gobierno no puede mirar tampoco a la mayoría de la investidura por la negativa de Junts a acoger menores en Cataluña. Guille, gracias. Hasta luego. De lo judicial, ayer se confirmó que un archivo iba a seguir al otro después de que el juez García Castellón diera carpetazo a la causa de Tsunami Democratic. Después de que se le pasara el plazo, el Supremo ha decidido archivar también la causa contra Carles Puigdemont. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días. A la magistrada instructora de la causa por terrorismo en el Supremo, Susana Polo, no le quedaba otra vía que el archivo después de que la Sala de la Audiencia Nacional admitiera el error advertido por el abogado de Puigdemont, que el juez García Castellón se había saltado el plazo de la prórroga y todo lo instruido desde julio de 2021 devenía nulo. Sin indicio alguno contra Puigdemont o el diputado Rubén Wagensberg, la juez del Supremo ordenó el archivo de la investigación y exoneró a ambos políticos, por lo que no será necesario aplicarles la amnistía por terrorismo. Hasta luego, Campos. Hasta luego. NATO allies are spending 2% of their defense GDP on defense. Ha vuelto con tono renovado Joe Biden, que ayer dio un discurso en la inauguración de la cumbre de la OTAN que se celebra en Washington. Más concentrado, con más energía, ha pedido a los aliados que cumplan el compromiso de invertir el 2% del PIB en la alianza. Es una de las citas que el candidato demócrata se marcó para demostrar su buen estado entre las críticas después del debate con Trump. Los aliados celebran los 75 años de la OTAN, con varios asuntos importantes sobre la mesa: el futuro ingreso de Ucrania y el relevo en la cúpula de la alianza. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Desde el mismo auditorio donde se firmó el tratado que constituyó la OTAN hace 75 años. Welcome to the 2024 NATO Summit. El presidente Biden daba la bienvenida a los 32 miembros de la OTAN y a otros líderes y socios para erigirse como anfitrión de esta cita y proyectarse como gran defensor de la alianza y desafiante ante la Rusia de Putin. Ukraine can and will stop Putin. Un discurso sin incidentes, aunque examinado al milímetro, desde su elocuencia hasta el momento en el que le ha colocado la medalla condecorativa a Jens Stoltenberg, el secretario general saliente. Aquí algunos analistas destacaban el teleprompter, recurso que utiliza a menudo, pero que ahora remarcan para reclamar que quieren ver a un presidente más espontáneo y que se salga del guión. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en el Capitolio, la preocupación y la ansiedad entre demócratas no desaparece, aunque los líderes de ambas cámaras reafirmaron su apoyo al presidente en un intento de mantener a la formación unida. Y en 10 minutos todo el análisis en El Abierto. Hoy con Ignacio Escolar, Antón Losada y Elena Pisonero. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.